Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo rogamos. Amén. Hermanos, continúa resonando en nosotros, en nuestros corazones, el mensaje de la muerte de nuestro Salvador en lugar nuestro y la gloria de su vida en su resurrección. Un mensaje que conforma el centro de nuestra predicación, a Cristo crucificado y la plenitud de nuestra fe en Él resucitado, pero que también, hermanos, es un mensaje de entrega por amor y de frutos de victoria para vida eterna, para todo aquel que cree. Y hermanos, el pasaje de hoy en San Juan 10:7-5 es un pasaje en el que el Señor nos habló de precisamente este mensaje de entrega incondicionada, entrega completa de nuestro Salvador hacia nosotros. Y también es una imagen muy clara y evidente de su amor para con nosotros como sus ovejas y de Él como nuestro pastor. Hermanos, qué importante es leer que el Señor dice es el buen pastor, como reitera en ciertos momentos, Señor, en este pasaje. Sin embargo, hermanos, salta a la vista también por qué el Señor tiene que decir y calificarse a sí mismo como el buen pastor. ¿Por qué no nada más se refiere a sí mismo como el pastor? Digo, no es como que haya muchas opciones para que haya pastores, y sin embargo el Señor parece importarle bastante decir que Él es el buen pastor, y lo dice de hecho 2 veces, versículo 11 y versículo 14. Y el Señor enfatiza de sí mismo, yo soy el buen pastor. Y hermanos, como el mismo Señor lo da a entender, la razón por la que es necesario que Él diga que Él es el buen pastor es porque, sin lugar a dudas, en los días de su ministerio, encontrar malos pastores no solo era posible, sino seguramente bastante común. Y hermanos, el Señor está haciendo una referencia a los pastores literales, a los de ovejas, pero también es muy evidente que lo está haciendo en referencia a los pastores de Israel. De los cuales muy posiblemente lo que mejor podríamos decir de ellos es que eran malos pastores. Y hermanos, vaya forma explícita de mostrar el corazón humano respecto a otros, que, como los describe el Señor aquí, en todos aquellos, ya sea ladrones o asalariados, que en un principio se ven fieles y entregados, dispuestos y responsables, dedicados, consagrados
hasta que la rigidez de la vida o hasta que el lobo que arrebata saca de sus entrañas su verdadera condición. Hermanos pastores hay muchos, pero vean qué claros sale qué tipo de pastores son. Los que ven venir al lobo, dice, y huyen. Dice, ve venir al lobo, versículo 12, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Cobardía, debilidad, hipocresía, egoísmo, que de lo único de lo que dan fe todas estas características es del culto a uno mismo. Porque si eso sí tienen estos pastores o estos ladrones de los que habla el Señor en este pasaje, es el culto por el yo. Y sí, claro, apoyo a los demás, claro, ayudo en lo que se pueda, pero en cuanto la cuestión viene entre yo o los demás, la respuesta inmediata es yo. Hermanos, yo no me puedo imaginar el tipo de sociedad que el humanismo está construyendo en nuestro tiempo, en el que yo soy primero. Hablaba con mis alumnos en esta semana, precisamente a propósito del humanismo, y les decía, nada más imagínate qué pasaría si una mamá, como tristemente tantas que conocemos, se pusieran a sí mismo primero. Ya no me acuerdo por qué estamos hablando de eso, pero salió en el tema en la semana. Les decía, imagínate una mamá que se pone a sí misma en primer lugar. Creo que estábamos hablando del divorcio o algo así, no me acuerdo. ¿Y el niño? Imagínense un bebé o tantas mujeres que ni siquiera con el bebé en brazos, que toman, que fuman y el bebé lo tienen. Ah, pero yo primero. Y hermanos, ¿qué tipo de sociedad estamos formando en los jóvenes en los que con la basura humanista les estamos diciendo que deben pensar en ellos primero? Porque ese camino, hermanos, como dice aquí el Señor, cuando llega el lobo, no nada más Satanás, sino la vida misma, una de dos, o se convierte uno en este pastor falso que termina huyendo por salvarse el pellejo, o uno se convierte en la oveja. Hermanos, ¿qué opciones tiene un adolescente al que le dicen tú primero, tú primero, tú primero cuando llega la vida? Una de dos, o lo enseñan a ser traicionero con los otros, o cuando de plano ve que no puede él solo y ponerse así primero, ¿qué termina pasando? Pues se suicida. Y hermanos, cuán distintiva del ser humano es una vida que se rige y dirige buscando el personalísimo bien y conveniencia. Y nos enojamos de los narcos, nos enojamos de los violadores, nos escandalizamos de los políticos, hermanos, nos escandalizamos de los genocidas. No están haciendo nada diferente, se están poniendo a sí mismos primero y sus intereses, sus sueños, sus anhelos en primer lugar y los demás que se aguanten. Ese es el mundo que estamos construyendo, hermanos, en el que dirige, gobierna e importa soy yo. Hermanos, es por eso que ante tanto ladrón, tanto usurpador y tanto cobarde, que nuestro Salvador se presenta a sí mismo como el tan escaso y difícil de encontrar buen pastor, del que tanto necesita un rebaño, no nada más su iglesia, sino el mundo. El buen pastor del que tanto necesitamos para que nos abrigue, nos cobije y nos dirija.
Y hermanos, el Señor lo hace no solo proclamándose a sí mismo como el buen pastor, como cualquiera lo haría. Cualquiera puede decir yo soy el buen pastor, ¿verdad? Sin embargo, no puede decir lo segundo. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, el Señor pone su propia vida como garantía de que Él es el buen pastor. Ya de entrada ya cambió todo lo del un mal pastor. Un mal pastor pone primero su interés por sobre su pastorado. Vean cómo el Señor pone su pastorado por encima de su interés. Hermanos, qué impresionante siquiera pensar en un amor tan grande como para ya desde un inicio estar dispuesto a dejar de ser para que alguien más sea. Eso ya es bastante difícil de encontrar. Y hermanos, no nada más es impresionante que alguien esté dispuesto a dar su vida por otros, sino a dar su vida, como lo dejaron bien clarito los ladrones y los falsos pastores, a dar su vida por lo que no vale la pena. De eso nos habla el apóstol, ¿no? Dice, con mucho, alguien dará la vida por su compañero. Ahora imagínense por el enemigo. ¿Quién va a dar la vida por lo que no vale la pena? Digo, uno entrega la vida si va a haber, no sé, una gran, es una buena inversión para mi familia, estoy dispuesto a morir con tal de que pase y esto, una ganancia que exceda la propia vida, ¿no? Bueno, ahí se considera todavía, por lo menos desde el punto de vista egoísta, que vale la pena morir por otro. Pero ¿y cuando no? ¿Qué provecho hay, hermanos, en que el Señor dé su vida por las ovejas? ¿Qué provecho tiene para él? Pues nada. Hermanos, que es muy bonito darnos cuenta que la entrega del buen pastor por sus ovejas no es simple interés financiero o convenenciero o un cuidado del patrimonio propio, sino que es un amor por el vulnerable, un amor por las que de otra forma no podrían hacer frente al lobo que busca arrebatarles. Hermanos, yo no tengo ovejas, pero tengo mascotitas y les aseguro que no me traen ningún bien y nada más me cuestan. Y aún así, hermanos, ayer nos dimos la asustada de la vida porque vimos a una de mis perritas ahí en la banqueta. No me afectaría nada, ahorraría dinero, ahorraría estrés. Y si yo, siendo un mísero humano, siento eso por un animalito, imagínense nuestro Dios, que en la parábola del redil, de la oveja perdida, perdón, hasta donde tenga que llegar por amor de la descarriada. Hermanos, vean qué característico es el corazón del buen pastor, tan lejano de sí mismo y tan cercano de sus ovejas. Hermanos, un buen pastor no puede dejar ir a sus ovejas así nada más, porque dejarlas ir sería dejar ir su corazón. Con razón se van bien fáciles los malos pastores, ¿no? Pues se llevan todo consigo. Con razón los papás, ¿cuántas casas, hermanos, hay vacías y rotas porque el papá tenía bien guardado su corazón en su pecho? Y pues, ¿qué hace? Pues agarra sus cosas y se va. ¿Se fijan cómo es más difícil que pase eso con una mamá? Porque ¿dónde está el corazón de la mamá? Con su familia.
El corazón de nuestro Dios está tan lejos de sí mismo porque está aquí con nosotros. Sin embargo, hermanos, la parte que nos fortalece más en estos tiempos en los que nos notamos a nosotros como ovejas, en estos tiempos en los que vemos al lobo en las cercanías, en el que oímos su aullido, es que este buen pastor, hermanos, no nada más es un pastor con buenas intenciones y buen corazón, que son difíciles, pero sí son posibles. Hermanos, en cierta medida el amor desinteresado hacia otros ya ha movido el corazón de tantos hombres y mujeres que en amor puro han dado su vida por otros, han dado su vida por sus hijos, han dado su vida por sus padres, han dado su vida por sus naciones, por la humanidad, tantos héroes que es como los llamamos nosotros, ¿no? Y aún así, la historia nos enseña, hermanos, que sin importar lo grande que sea el sacrificio humano, no siempre el lobo se puede detener. A mí me gusta mucho la historia antigua, hermanos, y una de las escenas más, eh, ¿cómo les puedo decir?, amargamente bonitas, son las personas en Pompeya. Y una de las tantas escenas que hay, no sé si recuerden, fue una ciudad destruida por un volcán y la gente quedó petrificada como estaban. Muchos están escondidos abajo de mesa o se nota, otros se ve que estaban corriendo y quedaron, porque prácticamente quedaron suspendidos así para siempre, ¿no? Y hay otras escenas en donde se ven las mamás cubriendo a sus hijos y así se quedaron fosilizadas. Una mamá cubriendo a su hijo. Hermanos, ese es amor puro, muy parecido en chiquito al amor que tiene nuestro Dios por nosotros y sin embargo, ¿de qué sirvió? ¿Se fijan cómo el amor de esa mamá, ilimitado y entregado por su hijo, no sirvió de nada? Hermanos, muchas veces nosotros amamos a nuestra familia y daríamos todo por ellos y sin embargo, hay un punto hasta el cual podemos hacer algo por ellos. Yo me acuerdo que a mí me decía mi mamá, yo puedo orar por ti, yo puedo pedir por ti, pero lo que el Señor no haga por ti, yo no lo puedo hacer. Y esa es la diferencia, hermanos, por las que el pastor del que estamos hablando es verdaderamente el único buen pastor. Porque, hermanos, cualquier pastor puede dar su vida por las ovejas con un buen corazón, si es posible, pero solo el buen pastor puede darnos vida eterna a través de su vida. Hermanos, el Señor no solo dio su vida por nosotros, sino que por su muerte nos dio vida y vida en abundancia. Hermanos, a diferencia de nuestros héroes nacionales que dieron su vida por nuestra patria, de los policías y el ejército que dan su vida por nosotros todos los días, solo el Señor nos pudo dar vida y vida en abundancia. Hermanos, son muy bonitas las intenciones, pero las intenciones si no hay poder detrás. Y hermanos, solo el Señor logró ser más que la vulnerabilidad del rebaño y solo Él pudo derrotar una vez y para siempre al lobo para verdaderamente llevarnos. Fíjense, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, solo nuestro buen pastor que dio su vida, no nada más como sacrificio, sino suficiente para darnos vida eterna y vida en abundancia a nosotros, verdaderamente nos puede llevar a los delicados pastos en donde podemos descansar. Hermanos, el sacrificio de nuestro Señor por nosotros no fue
especial simplemente por su entrega, por su desinterés propio, sino por lo que podía conseguir y lo que consiguió para nosotros. Qué hermoso es el amor irrestricto, pero cuánto más hermoso es el amor que venció al enemigo, que venció a la muerte y nos dio vida para siempre. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y solo Él, el buen pastor, el único y verdadero buen pastor, nos dio vida en su vida. Y dice Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio irrestricto, Señor, que tu Hijo ofreció por nosotros. Gracias, Señor, porque Él como buen pastor entregó su vida, Señor, entregó su cuerpo para ser flagelado en lugar nuestro, Señor. Pero más gracias te damos, Señor, porque ese sacrificio fue suficiente, porque ese sacrificio, Señor, fue poderoso para darnos vida y para darnos vida en abundancia, Señor. Te pedimos que nos permitas refugiarnos, Señor, que nos permitas descansar en este pastor, que pastorea nuestras vidas, Señor. Este pastor que defiende nuestras vidas del enemigo y este pastor, el Señor, venció al lobo destructor una vez y para siempre, Señor. Te rogamos, Padre, que en nuestra vida nos conceda seguir descansando en Él hasta aquel momento, Señor, en el que nos lleves a estos pastos delicados, Señor, en los que podremos descansar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.